Conmigo, descendencia de Abraham, mi amigo. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Descendencia de Abraham, mi amigo. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré. Mi diestra de justicia, porque yo Jehová soy tu Dios, porque yo Jehová soy tu Dios. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré, con mi diestra de justicia, porque yo Jehová soy tu Dios, porque yo Jehová soy tu Dios. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré, con mi bien.
soy tuyo.
Nuevamente, Señor, estamos delante de tu altar de amor, dándote la gloria, la honra, el honor, reconociéndote, oh Dios, como nuestro único y verdadero Salvador. Te pedimos en esta noche que nos guardes, oh Señor, porque en ti hemos confiado. Guarda nuestra alma, oh Señor, porque a nadie tenemos fuera, a nadie tenemos sino a ti, Señor. Por los santos en la tierra estamos orando, Señor. Te pedimos que multipliques, Señor, tus bendiciones en la vida de cada ser humano, Señor, que busca tu rostro. Te estamos dando gracias y ponemos en tus manos, Señor, en esta noche la vida de tu siervo, el pastor Fabio, Señor amado. Que le permitas, Señor, darnos a conocer tu palabra, que la revelación que tú le has dado, Señor, llene nuestros corazones y nuestras vidas. Hoy te alabamos, te damos gracias, te bendecimos, te damos toda la gloria, la honra y el honor, reconociendo que tú eres Dios único y verdadero, en el nombre de Jesús. Buenas noches. Vamos a ir a la palabra de Dios, al Salmo 91, 14, 15. Dice: por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Señor, te damos gracias. Bendecimos tu santo nombre, te damos la gloria, el honor, la alabanza, porque tú mereces. Te pedimos, Padre Santo, que seas tú a través de tu Santo Espíritu, dándonos el respaldo para la edificación en la fe de quienes escuchan este mensaje. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Vamos a leer la nueva traducción viviente. El Señor dice: rescataré a los que me aman, protegeré a los que confían en mi nombre. Cuando me llamen, yo les responderé. Estaré con ellos en medio de las dificultades. Los rescataré y los honraré. Los recompensaré con una larga vida y les daré mi salvación. Esta palabra el Señor nos la entrega en el contexto del Salmo 91. Es una palabra que nos da fortaleza, es una palabra que nos ayuda, especialmente cuando vivimos tiempos de crisis o vivimos momentos difíciles. A toda persona se le presentan estas dificultades, a veces, varias veces durante la vida, otras veces por etapas, digámoslo así. En todo caso, con la ayuda de la palabra de Dios, nos permite afianzarnos en la confianza que debemos tener en el Señor. Él no abandona a sus hijos, Él no abandona a su pueblo. Hay momentos en que nos da la impresión de que el Señor nos encuentra, no está, porque oramos y a veces las respuestas no vienen enseguida. En otros casos oramos y las respuestas vienen. Creo que todos podemos testificar favorablemente del poder de la oración, porque muchas veces hemos orado con respecto a situaciones delicadas que se nos han presentado y el Señor las contesta, las responde. Nuestra confianza debe estar en Él siempre. Por muy difíciles que parezcan las circunstancias en determinado momento, el Señor no nos va a dejar. Esa debe ser la convicción permanente que debe estar en nuestras vidas. De modo que esta palabra es para el tiempo presente, pero también es una palabra profética, porque cuando dice: por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. El Señor nos va a librar de una situación muy difícil que va a venir sobre la humanidad.
que se llama el tiempo de la gran tribulación. Es un tiempo muy difícil, donde se van a desatar los juicios de Dios contra una humanidad que no lo conoce, que no ha recibido el amor de la verdad para ser salvos. Una humanidad que le ha dado la espalda a Dios, cosa difícil porque ese hecho no queda impune. Si nosotros o la humanidad no cuenta con Dios, eso no va a quedar así. ¿Por qué? Porque estás o estamos o están desechando a Dios. Y Dios no puede ser desechado sin que paguemos las consecuencias. Por eso el abandono de la fe, abandonar la fe, hacer apostasía, es decir, en un momento dado dejamos de creer en el Señor. Dejamos de practicar la fe, ya no se vive por fe, ya no se está en el principio espiritual de la fe, que por todos es conocido. El justo por su fe vivirá. Entonces la apostasía tiene que ver con la rebelión a Dios, rebelarse contra Dios. La humanidad siempre lo ha hecho. Históricamente lo ha hecho, se han rebelado contra Dios, haciendo cosas abominables, por ejemplo la idolatría. La idolatría es una cuestión que Dios mira y le disgusta profundamente. Su pueblo lo dejó de adorarlo a él y se fue en pos de los Baales, de los dioses falsos. Y obviamente pagaron las consecuencias de su abandono. Este pueblo sabe qué precio es el que se paga cuando se deja al verdadero Dios, a su Dios, al Dios que se les reveló desde su cautiverio en Egipto, el Dios que se glorificó, mostrando señales tremendas de su poder, reprendiendo a las fuerzas de las tinieblas representadas en Faraón. Un hecho prodigioso en medio de tantos fue separar las aguas del Mar Rojo para que su pueblo pase como en seco. Y así fue, los libertó el ejército de Faraón, incluyéndolo a Faraón que los perseguía. Cuando vieron este hecho tremendo, pensaron que ellos también lo podían hacer. Pero cuando estaban atravesando el camino que había abierto Dios en medio del mar, las aguas se volvieron contra ellos y fueron anegados. No quedó un solo sobreviviente. Su pueblo pasó una hazaña tremenda, glorificaron a Dios, pero pocos días después ya estaban en sus rebeldías contra Dios. Un pueblo duro de cerviz, un pueblo terco, un pueblo que a pesar de haber visto una señal tan poderosa, se les olvidó. Pocos días después se les olvidó. El Señor siguió haciendo milagros con ellos, mostrándose con diversas señales, pero el pueblo era rebelde, el pueblo era recalcitrante, el pueblo era duro de corazón. Y por eso se demoraron tanto en atravesar el desierto. Un desierto que lo pudieron atravesar en cuestión de meses. Ellos se tardaron 40 años en atravesarlo. ¿Por qué? Porque le estuvieron dando vueltas al desierto sin darse cuenta. Como los desiertos son iguales, es decir, el ambiente es igual, no cambia. Entonces ellos no se daban cuenta de que estaban dando vueltas y más vueltas y más vueltas, y esa es la vida
de los rebeldes, de los apóstatas, que a sus problemas les dan vueltas, vueltas y vueltas, y por eso es que no llegan o no ven mejor las soluciones que Dios les quiere enviar o que de hecho les envía, pero no se dan cuenta. No se dan cuenta por la ceguera espiritual. Entonces la palabra nos dice, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Importantísimo poner el amor en Dios, amarlo. Este amor no se puede, no es una cuestión de humana sabiduría o de inteligencia humana, decir yo voy a amar a Dios, me voy a proponer amar a Dios. No, esto es un don de Dios. ¿Por qué? Porque es a través de la fe. La fe es la que nos permite amar a Dios. ¿Sí? Es la fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es un don de Dios, un regalo, una dádiva de Dios. ¿Sí? Y Dios la da por medida, a unos les da muchísima fe. Son gigantes en la fe, gloria a Dios. Hay otros que tienen una fe media, promedio se puede decir. No es mala, tampoco es buena. Y hay otros que tienen una fe muy pobre, muy escasa. Pero susceptible de mejorarla. Cuando uno es consciente de que la fe es lo que nos permite relacionarnos con el Señor, podemos pedirle que nos aumente la fe. La palabra así lo dice, aumentanos la fe. Es un regalo, es un don de Dios, y por medio de la fe es que accedemos al conocimiento, accedemos a las promesas, entendemos. También en Hebreos 11 la palabra nos dice en uno de los versículos, por fe entendemos. O sea que la fe es la que nos permite entender el mundo espiritual, que no vemos con nuestros ojos físicos. Al menos nos permite tener aproximaciones a ese mundo espiritual a través de la palabra. Pero los incrédulos son ignorantes de todos estos acontecimientos. Ellos no saben, ¿sí? Y pierden la orientación fácilmente y caen en errores. Adoran a los ídolos, practican la brujería, practican la astronomía, la adivinación, se hacen marcar el cuerpo, cosa que hoy está muy de moda en el mundo entero, los tatuajes, ignorando que Dios rechaza esas conductas. A Dios no le gustan, de hecho están prohibidas hacerse marcas en el cuerpo. Pero vemos a personajes distintos que casi ya no tienen nada limpio en el cuerpo, todo está marcado. Y entre más famosos son, entre comillas, más se hacen tatuar. ¿Sí? Eso es una marca, pero no de Dios. Eso es una marca del enemigo de Dios. Es importante poner el amor, nuestro amor en Dios. ¿Por qué? Porque nos permite también el crecimiento espiritual y nos da pautas para dirigirnos, como decía el apóstol Pablo, hacia la meta del supremo llamamiento. Y a propósito del apóstol Pablo, él sí que supo poner su amor por medio de su fe en Dios. Saulo de Tarso era un hombre radical en su religión, el judaísmo.
perseguía a la iglesia, era bueno en eso, reconocido, celoso de su religión, pero tan pronto tiene el encuentro con el Señor Jesucristo camino a Damasco, ya conocemos los hechos que acontecieron, cayó del caballo, quedó ciego y fue llevado hasta la ciudad, y luego un discípulo del Señor llamado Ananías fue usado para darle la palabra y que él recupere su vista. Lo que llama la atención de la vida del apóstol Pablo es que tanto en la religión opuesta a Cristo, en la religiosidad, él perseguía a la iglesia y en eso era bueno y era radical. Pero una vez que se convierte, también fue bueno y radical en el servicio a Dios. Puso su amor en el Señor, como dice el Salmo 91, 14, 15. Por eso él lo perdió todo. Pablo era un hombre con unas características humanas buenas, deseables. Pertenecía a una clase social alta, era bastante culto, conocía varios idiomas, era influyente, y todo eso lo perdió. Si vemos la palabra que está en Filipenses 3:7, nos dice: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Mire lo que dice el apóstol Pablo: por amor del cual lo he perdido todo. Cosas materiales, títulos, galardones humanos, etc. Y todo lo tenía por basura, o sea que para él no había nada más importante que servir a Dios con pasión, con todo su amor. Él no tenía la mirada puesta en nada diferente a eso. Y tuvo los privilegios, pero no significaron mucho para él. Por eso debemos imitar al apóstol Pablo. Difícil, es un modelo muy difícil, imposible de igualar, pero al menos debemos intentar tener algunas características que él tuvo como hombre y como siervo de Dios. También en el mensaje que está en el Apocalipsis capítulo 3, verso 10, el mensaje a la Odisea, también encontramos una palabra que tiene que ver con poner el amor en Dios, así como lo puso el apóstol Pablo. Y esta iglesia, a pesar de su debilidad, porque el Señor se lo dice, es una iglesia débil, por cuanto eres débil. ¿Cuáles serían las características de la debilidad de la iglesia de Filadelfia? No las conocemos, pero el hecho es que era una iglesia débil. Pero el mensaje que el Señor le da es el siguiente: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Entonces esa es la promesa que tiene este modelo de iglesia, que a propósito es una de las iglesias en las cuales el Señor no encontró nada que criticar. Eran débiles, pero no hay reproche para ellos. Eso es, por decirlo menos, algo grande. Eran pequeños, eran débiles, pero esa característica de amor al Señor los hizo grandes.
y tienen un nombre en la palabra. La iglesia de Filadelfia es el modelo a seguir por parte de todas las iglesias o de la iglesia de Cristo. Porque también hay otros modelos de iglesia que no fueron perfectos delante de Dios. Enseguida viene el mensaje a la Odisea y es una iglesia que no encuentra elogio por parte de Dios. No hay elogio para la iglesia de la Odisea. Es una iglesia tibia, por cuanto no eres frío ni caliente, sino tibio, te vomitaré de mi boca. Lo cual quiere decir, te rechazaré. ¿Sí? Y en otros modelos de iglesia que están ahí en el Apocalipsis también encuentra críticas para Éfeso por cuanto dejó su primer amor. ¿Sí? Y regresando a lo que el tema que nos ocupa, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también le glorificaré, le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. El Señor no nos va a dejar en ese instante o en esas horas, tiempo oscuro para la humanidad, el que se acerca, el tiempo de los juicios de Dios es un tiempo durísimo, pero Dios es fiel con su iglesia, Dios es fiel con su novia o su prometida y no la va a dejar. Entonces, por cuanto en mí ha puesto somos, yo también le glorificaré, le mostraré mi salvación, le pondré en alto, dice. Le pondré en alto es una señal profética de que la iglesia va a ser arrebatada. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. La característica del amor es que nos permite relacionarnos con Dios. El amor es el vínculo perfecto. Debemos orarle al Señor para que ese amor que sentimos por Él vaya en aumento. No que disminuya, sino que aumente en nosotros, ocupándonos de las cosas que le son agradables. Ahora bien, si hay errores en nuestras vidas, hay imperfecciones, todos somos propensos, todos tenemos errores. El hombre no es perfecto, Dios no exige perfección. Dios lo que busca es un corazón íntegro, un corazón que esté con Él, un corazón de compromiso con Él. Porque mientras estemos aquí en el cuerpo, siempre tendremos errores, pecados y situaciones que son humanas. Pero Él nos ha dejado las respuestas también para poder tramitar esas situaciones delante de Dios. Con respecto al pecado nos dejó la confesión, que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de nuestra maldad. Por otra parte, para crecer espiritualmente en el conocimiento de Dios, debemos servirlo, porque el servicio es un privilegio que Dios nos permite y que nos permite al mismo tiempo crecer, porque nos ocupamos de las cosas de Él, son importantes para nosotros, toman de nuestro tiempo. Imagínese el tiempo de la gente que no lo conoce. Ellos no se ocupan absolutamente de nada.
con respecto a Dios. Los mejores religiosos, si acaso, asisten 1 o 2 veces por semana a un culto religioso, pero no más. Y no se ocupan de las cosas santas de Dios. Viven concentrados en las cosas de este mundo, en satisfacer las necesidades que se les presentan o se les plantea en este mundo. Viven concentrados en eso. Todo su tiempo está dedicado a eso. Y para Dios no tienen tiempo. Creo que es un error decir no tengo tiempo para Dios. O sea, para la persona más importante, porque Dios es una persona, Padre, Hijo, Espíritu Santo, para la persona más importante del universo, no tenemos tiempo. Qué difícil, ¿verdad? Para Él deberíamos tener todo el tiempo disponible y sembrar en las cosas de Dios para que un día podamos recoger frutos de justicia, o sea, los frutos de la fe. Si tú quieres amar al Señor, pídele que te aumente la fe, que te aumente la obediencia a su palabra, porque la fe precisamente es obediencia a su palabra. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, bendecimos tu santo nombre. Gracias, Dios, porque tú nos permites sentir el poder de tu palabra actuando en nuestras vidas, Señor. Y te pedimos que nos aumentes la fe, Señor, para que podamos relacionarnos mejor contigo todos los días de nuestra vida. Cuando nos ocupamos, Señor, de tus cosas, de lo santo y no de lo profano, eso nos permite estar en fuego, en avivamiento, y somos más resistentes, Señor, al pecado. El pecado va a encontrar barreras, muros y antemuros, y no va a poder llegar a nosotros, porque estamos fortalecidos en el Señor y en el poder de su palabra. Te damos gracias, amado Dios, porque nos permites, nos das el privilegio de conocerte, y también el privilegio inmerecido, si se quiere, de servirte. El apóstol Pablo dice en una de sus cartas: por cuanto me encontró fiel y me puso en el ministerio. El apóstol Pablo sabía reconocerle a Dios todos sus galardones. Gracias, Señor. Gracias, Padre amado. Gracias por el tiempo que nos permites estar contigo, sirviéndote, Señor. Hoy, más que nunca, hemos aprendido a valorar el servicio, Señor. Después de un año de cierre obligado de las iglesias en el mundo entero, un tiempo en que no te pudimos servir como hubiéramos querido hacerlo, Señor. Pues este tiempo nos ha enseñado a valorar el servicio. Y ahora que vamos a volver a la presencialidad, Señor, que lleguemos cargados de ti, que lleguemos, oh Dios, dispuestos, con un corazón dispuesto al servicio, al crecimiento, a la obediencia, a honrar a nuestras autoridades espirituales, a los siervos que tú has puesto, nuestros apóstoles, Señor, porque estamos bajo cobertura, somos una casa espiritual, y tú has puesto
siervos para que nos dirijan, siervos aprobados, siervos con fruto de Dios durante muchos años, siervos que no han hecho apostasía en ningún momento. Gracias, Señor, por los siervos, los apóstoles, Álvaro, Ruth, su familia. Te damos gracias, Señor. Permíteme bendecir a tu iglesia en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, con acción de gracias. Amén y amén.